Chicos, yo tengo un montón de preguntas, pero quiero dar el espacio para que pregunten los chicos, sobre todo, si se animan. O dejan escrito en Tenemos, el chat, como hicieron recién, si claro, no quieren hablar. si no se animan a hablar, escriban en el chat. A mí me encantó la frase que dijiste en el podcast que tiene que ver con todo esto, de que soy las personas que conozco. No sé dónde la sacaste, pero está genial la frase. No sé, la escuché por algún lugar o la leí, sinceramente ni me acuerdo y me encantó porque para mí se refleja directamente la historia que recién hablaba, no me acuerdo con quién, me parece que con Lu, de esto de, bueno, fue como un caminito de que por esta persona y así, o porque hice tal cosa, entonces eh, me encantó esa frase. Bueno, mientras tanto, siempre tengo una preguntilla. No, por ahí me hace acordar muchas cosas que vas contando, inquietudes que nos surgen en el taller y bueno, mi idea es tratar de que nos ayudes, nos des una mano desde tu experiencia en eso. Entonces viene mi pregunta así. Nos pasa que por ahí, desde la investigación abordan o abordamos proyectos que se vuelven como, o que vienen de una problemática que es muy amplia, y a lo mejor la respuesta o la oportunidad que definen de diseño termina siendo un plan de trabajo, o sea, no alcanza con una única acción. Y hay como mucha dificultad a tomar esa decisión, que por ahí un poquito creo que dijiste, Vero, esto de decir, bueno, ¿cómo empiezo a priorizar? O sea, ¿cómo organizo esos tiempos? ¿Cómo organizo? Nosotros le decimos fase de implementación como para perderles el miedo, pero sí pasa que uno empieza a idear y dice, bueno, no, esto como una única acción no resuelve todo lo que quiero resolver. Entonces, ¿cómo me organizo en ese plan, en esa planificación por ahí? O algunos tips que nos des, no sé. Sí, no, para mí es clave basarse en los datos que tengamos y si tenemos la posibilidad de hablar con el cliente también es clave y es súper importante. En varias oportunidades, inclusive en el trabajo donde estoy ahora, te encargan una investigación y cuando vas abriendo puertas de esa investigación se abren más y se abren más y más y más y nunca se dejan de abrir y de repente tenés una investigación gigante que sabes que no vas a poder desarrollar en 2 meses o con una única cosa, digamos. Entonces, frente a eso, cuando tenés como toda esa valija llena de cosas que saliste a buscar en el research, volvés y tenés todo ese quilombo ahí, es como, che, me siento, entiendo los datos, se lo muestro al cliente o los discutís con el equipo y es, bueno, al cliente le interesa que vamos por este lado, o primero por este, después por este, tercero por este, eh, pero al menos las decisiones siempre se toman en conjunto, no las toma solamente el research o no las toma ni siquiera el equipo de UX únicamente. Por eso trabajamos siempre al menos en los servicios digitales, con el equipo de desarrollo que también dice, yo le digo, bueno, la solución es la A, después viene la B y después viene la C. Y el equipo de desarrollo nos dice, uy, pero para hacer la A hay que romper un montón de cosas y va a llevar 3 meses. Bueno, entonces no, armemos la B. Entonces vas conversando con los diferentes equipos o los stakeholders que se les llama y también al cliente le presentas las posibilidades y con todas esas herramientas podés ir tomando decisiones que te ayuden un poco a converger más y a cerrar el embudo que se hizo grande, bueno, cerrarlo de nuevo y empezar por algo, porque si no también es abrumador. Eh, Todas las cosas que tenés, todo lo que vas a tener que hacer. Entonces esas decisiones siempre apoyadas en datos. Bárbaro, gracias. Me da mucha gracia que Luigi le pregunte a Vero, porque esto es me he hecho una cosita de entre casa. Cuando... Se me Es que trabó, yo no creo. la conozco. ¿Eh? Ah, ¿Cómo, Luigi? Yo no la conozco, pero por eso le quiero preguntar cosas. No, ya sé, pero a ver, me parece que cuando vos usaste, Luigi Vero estuvo un poquito del tiempo ayudando, pero después tuvo que dejar. Que creo que fue la última ayudante que hizo. Pero bueno, cuando Luigi es la persona que ahora está en el lugar que dejó Manuel Bazán, pero Luigi está suplantando a la Pau Santucho, que ganó la... Está suplantando. Lo que pasa es que sí, la Pau fue mamá hace poquito, entonces sí. ganó el concurso, pero bueno,
Y me da gracia porque a las dos las invité, o sea, a todas las invité al concurso, digamos, ¿no? Entonces, fue como casualidad de que justo la Vero estaba trabajando y no podía dedicarse tiempo. Y después se quedó sin trabajo. Y después Sí. consiguió trabajar. Pero bueno, me da mucha gracia entonces eso, que se pregunten y se contesten. Sí. Vero, No ¿cómo lo hacer? había pensado, Henry. Claro, Claro, ¿viste? Es como, no lo había pensado, es cierto. Se dio todo eso y vos me dijiste, hay que convocarla a la Vero y Sí, en cierto. febrero hablamos, Henry, creo, Sí. de eso. Che, Vero, perdón, stakeholders sería el nombre de ese rol. Sí, en realidad son muchos roles, son las personas que están involucradas en un proyecto, que son tanto los miembros del equipo como Sí, pero también pueden ser los clientes de afuera. me llamó la atención ese rol que nombraste, los Ah, stakeholders por o eso, algo porque así. en realidad no es Sería un algo así solo como rol, sino un... son como varias personas que lo son componen. como todos los involucrados. Sí, Ah, bien, bien, O bien. interesados también, ¿no? o interesados. Eh, Oli, yo tengo otra con- pregunta a vos de nuevo. Dale. Sí, ajá. Eh, Quería saber si en estos proyectos de UX vos tenés alguna herramienta en particular o un kit de herramientas básicos que, nada, que sea como diferente o que sí o sí consideres necesario para que un proyecto tenga este tinte de UX. Bueno, hay muchas herramientas, pero dependiendo lo que quieras hacer, yo te puedo nombrar un par. Por ejemplo, de research usábamos mucho Google Forms para hacer encuestas y también SurveyMonkey. La diferencia ahí es con SurveyMonkey que te da ya las métricas, te arroja gráficos con resultados, entonces es mucho más fácil porque si no, Google Forms las tenés que hacer vos a esas estadísticas. Después usábamos otra que se llama Hotjar, que sirve para aprender los mapas de calor que les mencionaba al principio, que te van mostrando por dónde se mueve el cliente. También tienen otra función que se llama recording, que consiste en grabar las pantallas de los usuarios para ver toda la sesión del usuario en tu sitio web o en alguna sección determinada. Y también esa tenía la herramienta de encuestas. Después, ¿qué más usamos? Bueno, Google Analytics un montón. Después otra que es colaborativa, que está buenísima, se las súper recomiendo, capaz la conocen, pero pueden trabajar hasta 5 personas en simultáneo, es un tablero, se llama Miro, con acento en la O, que sirve, bueno, es como un dashboard, como si fuera un pizarrón donde puedes ir dibujando con post-its y puedes dejar notas y lo usamos para hacer mapas de empatía, los journey maps o cuando teníamos que hacer un brainstorming, dejar las cosas ahí en época pre-pandemia. Después, en la pandemia lo usábamos para hacer las reuniones e ir bajando las conclusiones que salían ahí. También en algún momento usé Mural para hacer las pantallas, que ya viene con las dimensiones de los distintos dispositivos o los sistemas operativos de los celulares, por ejemplo, que es también muy similar a Figma. Como que el programa de estrella del UX, del diseñador UX siempre fue Sketch, pero la imposibilidad que daba de trabajar a nivel colaborativo hizo que Figma le esté ganando este año. Y además Sketch es solamente para Mac, o era solamente para Mac, entonces Figma ahora está siendo más relevante. También sirve para diseñar pantallas. Y esos son los que más usamos. Después hay otros de prototipado, pero como yo no llegué a prototipar, no los usé nunca. Sí usaba los prototipos cuando el diseñador me los daba para hacer las pruebas de usabilidad. Hay uno que se llama Marvel y otro proto.io, son los que más escucho que usan, pero esos dos últimos no los usé. Hay otra pregunta, Vero, de Matías, que pregunta, no sé si ya lo dijeron, pero tenía duda en relación a la oferta laboral. ¿Qué requisitos te piden las empresas para entrar a trabajar como diseñador UX? Bueno, también va a depender del tipo de la empresa y el tipo del rol. Fundamentalmente, si diseñador UX, lo clave que hay que tener es un portfolio
para poder mostrar lo que vas haciendo. Generalmente si te contactan es lo que primero te dicen, hola, mándame tu portfolio y recién ahí veo. Entonces me parece clave que tengan eso actualizado, por ahí tomando referencias de Behance o de Dribbble, creo que es, las dos plataformas donde los diseñadores suelen usar para mostrar sus portfolios. Si pueden tomar referencias de ahí, genial, les va a ayudar un montón. Creo que eso es clave. Y después, no sé, tener experiencia en general de UX, ¿no? El trabajo en equipo también es súper importante, tener esas soft skills desarrolladas. Después el inglés no voy a decir que es mandatorio, o sea, y súper obligatorio, pero es necesario que al menos tengan un conocimiento porque mucha de la información está en inglés. Entonces, por ahí, si no lo saben, no sé si es algo que se lo van a pedir, pero es algo que van a necesitar y si no lo manejan, por ahí puede ser más pesado el trabajo. Pero, ¿qué más? Y aparte con el inglés, porque podés tener en el momento menos pensado la necesidad de tener una entrevista y más con la virtualidad, con alguien que no maneje el español, digamos. Que pueda tener algún vínculo con la empresa o lo que fuera, o alguna referencia por el laburo y necesitas el inglés. Sí, es como clave, hoy casi básico. Otra pregunta, Vero, ahí, a la hora de empezar a trabajar, dice Perdón, Patricio. yo antes de que termines con esta, quería No, preguntarte es para también. los chicos, Luigi. Yo que soy alumna y estoy cursando. Sí, espera, Luigi. No, sí, más No, por vale, esto que dale. preguntan los chicos de qué te piden, viste, más allá de las capacidades y estas cuestiones, entiendo que también hay mucho de casos a resolver, por ejemplo, en el proceso mismo de selección, un caso para que vos lo resuelvas, ¿puede ser? Sí, ahora es una modalidad que sí o sí va en las entrevistas de UX, donde te ponen, o sea, la primera entrevista suele ser para conocerte, conocer tu experiencia, tu currículum, experiencia académica y esas cosas, pero siempre hay una prueba técnica donde la empresa te propone un desafío del que vas a tener que resolver, generalmente en el plazo de una semana, y después vas a tener que defender. Y bueno, según sea el puesto para el cual te estás postulando, va a ser el desafío. Generalmente son todos casos hipotéticos, no suelen estar relacionados con la empresa para la cual te estás postulando, pero bueno, ahí hay desafíos de todo, desde, no sé, recorrer la aplicación y detectar 5 mejoras y fundamentarlas. O te dan un problema y vos tenés que hacer una investigación o al menos nombrar cuáles serían los pasos de la investigación que harías, en el caso hipotético, y por ahí asumir resultados ficticios y en base a eso tomar una decisión. Entonces, bueno, hay un poco de todo, pero sí, generalmente en todos los procesos de selección de UX ahora se aplican ejercicios. Y ahí ven mucho de, no solamente las capacidades de operativa, digamos, de hacer un diseño, es también cómo te presentas, cómo presentas el trabajo, la oratoria que tenés, cómo te manejas bajo el estrés que después significa presentar eso, que generalmente suele ser son 3 personas las que te escuchan, es un tribunal, entonces, bueno, cómo manejas esas cosas. Es un poco más 360 que solamente diseñar una pantalla. Pero no tengan miedo. Había una pregunta. Sí, hay una pregunta ahí. Yo de todos modos les quiero recordar e insistir a las chicas y a los chicos que pregunten. La Vero ya lleva casi una hora, tampoco la podemos tener, entonces aprovechen. ¿No? Si no, van a caer todas las preguntas a último momento cuando ya la tengamos cansada y tengamos que cerrar esta actividad. Así que pregunten. Hacemos volumen 2. ¿Cómo? Hacemos volumen 2. Claro, cortamos y hacemos un volumen. Esa no sería mala idea. Patricio pregunta la pregunta que yo hubiera hecho si estuviera en el lugar de ellos, estudiando en una carrera que no sé si me da las herramientas. Entonces, Patricio te pregunta, a la hora de trabajar, ¿qué cosas te fueron útiles de lo que aprendiste en la carrera y qué tuviste que reforzar o buscar, le agregaría yo?
Ujú. Las cosas que me fueron útiles fueron como mucha de la parte de cuando nos daban la consigna del trabajo práctico, o me acuerdo mucho de la descripción de la práctica social, que ya no me acuerdo en qué materia era, no me acuerdo si era morfo o era de diseño, pero hay como entender como el paso a paso de, como el journey del usuario, qué hace desde que comienza hasta que lo finaliza. Eso me Sí, sirvió un es montón de y después Morfo todo, eso, es de Morfo. sí, Es me es de parecía, Morfo. no estaba segura. Es un concepto Eh, bueno, eso me sirvió un montón. A mí de hecho me encantó hacerlo cuando estaba en la facu, porque me parecía como, wow, nunca me había puesto a pensar tipo el paso a paso, qué piensa, qué hace, por qué lo hace. Eso me sirvió un montón porque es básicamente lo que hacemos que haces en el Journey Map, que ahora se llama Journey Map, pero yo lo conocí como práctica social. Em, Bueno, eso me sirvió mucho y decía recién, cuando nos daban la consigna es como sentarte a pensar para qué lado hay que ir, y bueno, y no perder de vista que también me acuerdo que nos hacían mucho hincapié en el usuario y en describir el perfil del usuario, de decir cuántos años tenía, qué hacía, qué cosas le gustaban, que en ese momento por ahí era como que me pareció, ¿para qué hago esto? Si ya sé la solución que quiero hacer o ya sé cómo es el usuario, pero definir esas cosas que ahora lo hago a través del research es, es clave porque entendés cómo piensa esa persona, no sé, te puedes imaginar qué compu tiene esa persona, qué celular usa, entonces, bueno, cómo va a ver, cuál es el tamaño de su pantalla, el que va a ver mi aplicación, si usa lentes, si no usa lentes, cómo le doy accesibilidad desde ese lugar, también según los rasgos de la persona, entonces esas cosas me parecieron claves. Y después que tuve que reforzar más fue entender estas cosas que decía recién, como entender que el Journey Map de UX era lo mismo que la práctica social, era como, bueno, me senté y entendí que era eso. Y sí, después tuve que hacer, como les contaba recién, estos cursos de especialización de ya sabía que más o menos que era una investigación, un research, pero tuve que sentarme y hacer cursos de cuáles son todas las metodologías de research, cómo es hacer una entrevista, cómo es hacer un guión, cómo ser pedagógicamente correcto frente a otra persona a la cual estás entrevistando. Eh, no sé, hice cursos para aprender a pedirle cosas a los programadores, para hablarles en el mismo idioma, digamos. Tuve que aprender portugués también trabajando en Despegar. Es como que vas aprendiendo muchas cosas que en mi caso fueron según las iba necesitando en el día a día del trabajo. Em, Como siempre estuve trabajando, o sea, nunca tuve como demasiado tiempo, era como, bueno, aprendía lo que necesitaba para el día a día. Ahora que tuve todos estos meses empecé a estudiar programación, porque siempre trabajé con programadores y siempre me dio curiosidad saber qué hacían o cómo hacían y quería hablarles de igual a igual, así que empecé a estudiar eso. Pero siempre creo que hay cosas para reforzar, por lo mismo que hablábamos antes, que todo el tiempo salen cosas nuevas y que hay un montón de cosas para aprender y después ya como que va a ir dependiendo de lo que vayan queriendo hacer o para qué lado se vayan queriendo inclinar. Había una pregunta en el chat si nos podés mostrar tu portafolios. No sé si a esta altura tenés portafolios o vas con Sí, tu pero lo maqueta de tengo en experiencia. PDF. Se lo comparto a vos, Henry, o no sé, o a Sí. José y se los dejo. Sí, de una. Sí, yo ahí lo que hice que por ahora se está, o al menos ahora lo que yo vi este tiempo es como no solamente decir dónde trabajé y cuántos años trabajé y cuál era el rol que tenía, sino escribir como estas soft skills que hablábamos antes, y es de escribir, bueno, yo en este trabajo era responsable de hacer tales tareas y estas tareas, y eso me ayudó a aprender tal cosa y tal otra. Como reconocer esas cosas, más de decir, más, no sé, yo trabajé en no sé, Fiat o en Arcor y nada más. No, bueno, ¿qué aprendí en esos lugares? Entonces les comparto mi portfolio y van a ver que todo está contado como una historia de Claro. cómo nació tal cosa, qué herramientas usaron, qué decisiones se tomaron y por qué. Entonces,
Hay que leer, ya les aviso. Además, es un portfolio de una investigadora, así que tiene más cosas para leer que pantallas para ver.